El hoyo es un microcosmos que refleja las desigualdades de la sociedad. En una torre vertical, los alimentos descienden por niveles, mostrando cómo los privilegios se concentran arriba mientras el hambre consume a quienes están abajo. Goreng, el protagonista, ingresa al hoyo como voluntario, busca un cambio personal, sin imaginar que se enfrentará a una realidad brutal donde la solidaridad es un recurso escaso. Cada nivel representa una etapa de la humanidad, desde la abundancia hasta la carencia extrema. En los niveles superiores, los alimentos sobran, mientras en los inferiores, apenas quedan migajas. Goreng conoce a Trimagasi, un compañero de celda que encarna el egoísmo. Trimagasi cree que sobrevivir significa pisar al otro. Esta mentalidad refleja el miedo que alimenta la indiferencia. El sistema del hoyo cambia cada mes. Los prisioneros son reasignados a un nivel al azar. Esta rotación genera incertidumbre y destruye cualquier sentido de estabilidad o confianza. En los niveles bajos, las personas se convierten en bestias. La lucha por la supervivencia lleva al canibalismo, mostrando cómo la desesperación despoja al ser humano de su humanidad. Goreng se enfrenta a dilemas éticos constantes. ¿Debería compartir su comida o guardarla para sí mismo? La respuesta no es sencilla en un mundo que premia el egoísmo. La llegada de Imogiri, una exadministradora del sistema, ofrece un rayo de esperanza. Ella cree en la posibilidad de un cambio basado en la organización y la solidaridad. Imogiri intenta convencer a otros de racionar la comida para que alcance para todos, pero los de arriba no escuchan. Cegados por la abundancia y el miedo a la escasez futura, la violencia se convierte en el lenguaje predominante del hoyo. Aquellos que intentan compartir o razonar son vistos como una amenaza para la supervivencia. Goreng comienza a cuestionar su papel en este sistema. Entiende que, para cambiar algo, debe dejar de ser solo un espectador pasivo y actuar. La idea de la plataforma como distribuidora de recursos representa el poder y la desigualdad. La comida puede salvar o destruir, dependiendo de cómo se utilice. Imogiri se sacrifica, dejando un mensaje profundo, a veces, para que otros vivan, debemos renunciar a algo nuestro. Su muerte inspira a Goreng a buscar un cambio. Goreng encuentra aliados inesperados, como Baarat, un hombre con la esperanza de llegar al nivel más alto. Juntos, deciden llevar un mensaje de solidaridad a través del sistema. Baarat y Goreng planifican racionar la comida mientras descienden en la plataforma. Quieren demostrar que es posible sobrevivir sin egoísmo. A medida que bajan, se enfrentan a la resistencia de otros. Muchos no comprenden su gesto y prefieren aferrarse al caos, reflejando la dificultad de romper con las estructuras aprendidas. El hoyo enseña que el miedo a la escasez perpetúa las desigualdades. Cuando creemos que no hay suficiente, nos volvemos insensibles al sufrimiento del otro. Goreng y Baarat encuentran un niño en los niveles más bajos, un ser inocente que no debería estar allí. Deciden protegerlo, simbolizando la esperanza en las nuevas generaciones. El niño representa el mensaje, una evidencia viviente de que la solidaridad puede florecer incluso en las condiciones más adversas. Mientras descienden, la comida se convierte en un sacrificio personal. Goreng y Baarat entienden que sus acciones deben trascender el egoísmo. La plataforma es un espejo de la vida. Quienes tienen más, suelen olvidar a los de abajo. Pero el cambio real viene cuando las acciones individuales inspiran una transformación colectiva. En el nivel más bajo, Goreng comprende que el verdadero enemigo no son los otros prisioneros, sino el sistema que los divide y enfrenta. Baarat sacrifica su vida para que el mensaje llegue más alto. Su muerte no es en vano, pues deja una lección de altruismo. Goreng decide convertirse en el mensajero del niño. Comprende que a veces, el sacrificio personal es necesario para un cambio mayor. La reflexión final de Goreng es poderosa. El cambio no ocurre desde el poder, sino desde el acto de compartir y reconocer al otro como igual. La división entre los niveles demuestra cómo la sociedad clasifica y discrimina según el poder y los recursos, dejando a los más débiles luchando por sobrevivir. El personaje de Goreng,
aunque inicialmente idealista, comienza a ver la cruda realidad del sistema. Su percepción de la solidaridad y el egoísmo se transforma a medida que avanza la película. La falta de comunicación entre los niveles es una metáfora de cómo, en la sociedad, las élites suelen estar desconectadas de las necesidades de los más desfavorecidos. En los niveles inferiores, los personajes se ven obligados a tomar decisiones extremas para sobrevivir, lo que refleja cómo la pobreza puede deshumanizar a las personas. La presencia de la mujer en la película, y especialmente en la segunda parte, plantea una reflexión sobre la igualdad de género y el trato a las mujeres en situaciones de desesperación. La interacción entre los personajes muestra cómo el hambre no solo afecta el cuerpo, sino también la moralidad, la ética y las relaciones humanas. Primeros están dispuestos a sacrificar todo para mantenerse en la cima. La lucha por los recursos en la película es un reflejo de las crisis sociales, donde solo unos pocos logran mantener el control, mientras que la mayoría se ve condenada a luchar por las sobras. La actitud de los personajes cambia radicalmente a medida que se enfrentan a la desesperación, mostrando cómo la lucha por la supervivencia puede alterar nuestra naturaleza humana. La película plantea la pregunta: ¿es posible que el sistema cambie si los individuos no están dispuestos a arriesgar sus vidas por el bien común? Goreng, al final de la primera película, se enfrenta a la realidad de que, aunque sus esfuerzos sean nobles, el sistema sigue intacto, y los cambios parecen imposibles. La figura de la plataforma es un símbolo de la desigualdad social. En lugar de bajar recursos, parece que la plataforma solo arrastra la miseria de los niveles superiores hacia los inferiores. La película muestra cómo, en un sistema de opresión, cualquier intento de rebeldía se ve rápidamente aplastado por la maquinaria del poder, que se adapta a cualquier intento de cambio. La relación entre los prisioneros refleja cómo las relaciones humanas son moldeadas por el contexto social. Cuando los recursos escasean, el individualismo reemplaza a la cooperación. En la segunda película, la visión de la solidaridad se mantiene, pero es más difícil de alcanzar debido a las cicatrices emocionales de los personajes. El final de El Hoyo 2 deja abierta la posibilidad de cambio, pero también resalta la fragilidad de cualquier intento de reforma en un sistema tan profundamente arraigado. Los sacrificios personales que los personajes hacen en el intento de sobrevivir ilustran hasta dónde puede llegar el ser humano cuando se ve obligado a elegir entre su moral y su supervivencia. La constante lucha por la comida simboliza la competencia y el egoísmo que caracterizan a las sociedades donde el poder y los recursos están concentrados en unas pocas manos. La película también refleja cómo la estructura social y económica convierte a las personas en piezas de un engranaje. Al final, la solidaridad se vuelve una cuestión casi utópica. En El Hoyo 2, se da una sensación de que la esperanza es un bien escaso, tan difícil de alcanzar como un nivel superior en la plataforma. La desconfianza se convierte en una barrera para cualquier intento de mejora. A medida que los personajes se enfrentan a su propia humanidad, se les plantea la pregunta de si realmente pueden ser mejores de lo que el sistema les ha permitido ser. La solidaridad, aunque nunca es completamente alcanzada, se presenta como un ideal, un faro que algunos personajes intentan seguir, pero siempre es obstaculizado por la brutalidad de la realidad. Los prisioneros de los niveles más bajos se convierten en una especie de parodia de la humanidad, mostrando cómo el hambre puede transformar el ser humano en algo irreconocible. A lo largo de las películas, el concepto de sacrificio se presenta como algo necesario para el cambio, pero también se ve que los sacrificios individuales son, al final, insuficientes. La película desafía la idea de que el sistema puede ser reformado sin un cambio fundamental en las personas mismas. El sistema está tan profundamente enraizado que cualquier intento de alterarlo se ve condenado al fracaso. A lo largo de la historia, el instinto de supervivencia y la violencia se presentan como inevitables, lo que invita a reflexionar sobre cómo los sistemas de poder afectan a nuestra naturaleza básica. En los niveles inferiores,
los personajes se ven forzados a cometer actos de desesperación, lo que refleja cómo, en la pobreza, las decisiones éticas se ven distorsionadas por las circunstancias. La lucha por los recursos es un reflejo de la lucha de clases en la sociedad, donde los más poderosos controlan los recursos, dejando a los demás en una posición de sufrimiento constante. En las dos películas, la falta de recursos no solo refleja una crisis económica, sino también una crisis moral, donde las personas pierden su humanidad a medida que luchan por sobrevivir. Los personajes que intentan resistir el sistema, como Goreng, deben enfrentarse no solo al hambre, sino también a la indiferencia de aquellos que ocupan niveles más altos, que se muestran ajenos a su sufrimiento. La constante repetición del ciclo de hambre y desesperación muestra lo difícil que es romper con un sistema que está diseñado para mantener el status quo. El tema de la deshumanización se explora profundamente a medida que los personajes se ven reducidos a sus instintos más básicos, perdiendo cualquier vestigio de solidaridad. Las acciones de los personajes más vulnerables muestran cómo el sistema está diseñado para destruir cualquier intento de unión, al fomentar la competencia constante entre los individuos. En las escenas finales de El Hoyo 2, se presenta la posibilidad de cambio, pero solo cuando los personajes se dan cuenta de que, para sobrevivir, deben unir fuerzas y actuar colectivamente. A pesar de los esfuerzos de los personajes por cambiar su destino, la película deja claro que la lucha por la justicia es una batalla constante que requiere sacrificios profundos. Los prisioneros que logran avanzar hacia los niveles superiores enfrentan la inevitabilidad de que, una vez en la cima, la lucha por los recursos sigue siendo igual de despiadada. Las películas de El Hoyo no solo critican la injusticia social, sino que también desafían al espectador a reflexionar sobre cómo puede contribuir a un cambio real, aunque el sistema sea abrumador. A través de los personajes que elige seguir la lucha por la solidaridad, la película muestra que, aunque el cambio sea difícil y lento, siempre hay espacio para la esperanza. El mensaje final de El Hoyo es claro: el sistema necesita ser transformado, pero la verdadera revolución solo será posible cuando todos, sin excepción, decidan actuar juntos para cambiar las reglas del juego.